Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, en la que seguimos preparando la clase de pensamiento computacional para el lunes 19 de febrero, bueno, pues queremos mirar bien el cuaderno como tenemos hasta ahora, y es, bueno, pues la clase es sobre utilización del pensamiento computacional para desarrollar en los estudiantes de grado sexto las habilidades para utilizar operaciones básicas, las habilidades para, eh, para utilizar operaciones básicas. Entonces el objetivo entonces era como mostrar cómo el pensamiento computacional puede ayudar a desarrollar habilidades matemáticas, en este caso con operaciones básicas. Entonces, ¿qué sería? El objetivo es como mostrar cómo el pensamiento computacional como estrategia pedagógica puede ayudar a desarrollar eh, habilidades matemáticas con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Entonces aquí hemos visto, y gracias a ChatGPT, que GraphBiz, esta librería, que tiene también una clase de graph, así como NetworkX, también nos permite hacer mapas conceptuales. En este queríamos hacer el mapa conceptual del capítulo 2 del artículo, y se lo pedimos a ChatGPT y nos entregó que primero con el método Node puedes crear los conceptos, indicarlos. En este caso el primer concepto es las bases teóricas, el segundo los aportes al estado del arte, el tercero el pensamiento computacional, luego la metodología STEM, luego los algoritmos, luego los diagramas de flujo, luego microbit, make code y flowchart y conceptos matemáticos. Y entonces, como este método Node, usted le da una etiqueta y el concepto. Entonces, una etiqueta a través de una cadena de caracteres, por ejemplo la A, para el concepto de capítulo 2, bases teóricas. La etiqueta B para aporte al estado del arte. Y después, con el método Eng, hacer los vínculos. Por ejemplo, acá yo pues no vería como para qué repetir 3 veces el vincular el concepto AB consigo mismo. Entonces yo diría, bueno, nada más AB una sola vez. BC tampoco repetirlo tantas veces. Entonces diría, bueno, entonces quitemos todo esto, BC tantas veces. Y C con D también no repetirlo tantas veces, sino que cuando un concepto está vinculado con otro, simplemente enunciarlo una vez. Entonces así la cadena AB lo que está haciendo es vincular las bases teóricas con el estado del arte, y B con C está vinculando el estado del arte con el pensamiento computacional, y C con D el pensamiento computacional con la metodología STEM, y así. Aquí F simplemente también una sola vez, y aquí FG y FIH. Entonces queriendo decir de que F, el diagramas de flujo, se relaciona con microbits, y esos diagramas de flujo también se relaciona con MakeCode. Entonces hay una bifurcación, y miremos que al correr el código él no lo genera, y lo podemos ver acá. Aquí no lo generó, y miren que ya se ve una sola vez, y como diagramas de flujo va a microbits y a MakeCode, y aquí está 2 veces microbits. Entonces, bueno, digamos que microbits, aquí está 2 veces. Vamos a ver quién. Microbits está 2 veces. G, vamos a ver cuándo está viéndose. Aquí en el mapa nos está relacionando microbit con MakeCode. Microbit con MakeCode 2 veces.
Entonces microbit con MakeCode dos veces, o sea GH. Entonces que tenemos GH repetido. Aquí está FG y F y G. Aquí está GH dos veces acá. Entonces nada más lo ponemos una vez y corremos de nuevo y vemos de que ya ahora sí el mapa nos queda con microbits una sola vez. Y diagramas de flujo entonces se relaciona con dos conceptos, microbits y MakeCodes. Entonces así miremos cómo construir mapas conceptuales muy buenos que resuman la información. Nos había enseñado que el módulo OS, que es el módulo que desde Python nos permite controlar el programa, bueno, el sistema con lenguaje Python. Entonces OS es una librería de Python que nos permite controlar el sistema desde con código Python. Entonces con os.environ le dice path más igual os.pathset más la ubicación donde está el ejecutable dot, que hace que se puedan generar los mapas con la aplicación Gravis. Hoy fue clave ChatGPT porque me permitió resolver el problema de cómo instalarlo en Linux a Gravis y cómo ubicar donde estaba instalado con el comando which aquí vamos a ponerlo terminal, con el comando which dot. Entonces usted le escribe which, aquí le ponemos which dot y él te dice la ubicación donde está. Entonces mire que te dice osr /bin /dot, te dice dónde está ubicado. Es el comando which dot nos dice la ubicación de cualquier archivo, y eso nos fue clave hoy para poder especificarle esa ubicación y él pudiera encontrar entonces cómo hacer los mapas conceptuales adecuadamente. Entonces nos parece como mucho mejor los mapas conceptuales hechos en este caso con GraphViz. También teníamos que cuando lo hacemos con NetworkX estamos también haciendo las listas de conceptos, solo que lo estamos haciendo definiendo variables. Entonces nos queda un poquitico más engorroso. Aquí vamos a correr para ver cómo nos queda ya con los nodos. Aquí nos dice, pero no tenemos a NetworkX instalado, entonces le dices terminal, nuevo terminal, y le dices pip install networkx y instalas esta para que también nos genere mapas conceptuales con esta. Y nos pide también a Matplotlib. Bueno, pues entonces también le ponemos aquí pip install matplotlib y aquí ya con Matplotlib ya volvemos a correr acá y vemos de que ahora sí nos hace el mapa conceptual con operaciones matemáticas y pensamiento computacional, y lo que queremos es como relacionar cómo las operaciones matemáticas pueden ser desarrolladas desde un enfoque pedagógico de desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes. Las preguntas orientadoras para el encuentro nos las ha dado ChatGPT, leámoslas acá, y es la primera, que es cuál es la importancia del pensamiento computacional en la educación matemática según el artículo. En este caso, según el artículo aquí estamos en bases teóricas, que es página 37, el artículo de Baos Torres, Cabarcas Gutiérrez y Reyes Cordero. Baos Torres, vamos a ponerle aquí, entonces aquí el artículo de Baos Torres, entre otros autores, y cómo se relaciona, en la otra pregunta, el uso de las tecnologías como microbit, MakeCode y Flow-Algorithm con el fortalecimiento de las operaciones básicas en matemáticas. Entonces, cómo es que esas tecnologías ayudan al fortalecimiento de las operaciones básicas
en los estudiantes. La otra pregunta es, ¿qué evidencias se presentan en el artículo sobre la falta de habilidades de operaciones básicas en matemáticas entre los estudiantes de sexto grado antes de la implementación de la propuesta? Que ellos mostraron de que vieron las calificaciones de periodo a lo largo de 2 años. Y cómo se diseñó la propuesta pedagógica para abordar las deficiencias de las habilidades matemáticas de los estudiantes y cuáles fueron los principales resultados observados después de implementar la propuesta metodológica y si hubo alguna mejora significativa en las habilidades matemáticas de los estudiantes y qué conclusiones se pueden extraer sobre la eficacia de la enseñanza del pensamiento computacional como estrategia para fortalecer las operaciones básicas de matemáticas en los estudiantes de sexto grado. Entonces así ya tenemos cómo hicimos el mapa conceptual y cómo tenemos las preguntas orientadoras y queremos también, y cómo es que a través del lenguaje Python podemos también desarrollar habilidades matemáticas en los estudiantes, habilidades con las operaciones matemáticas. Entonces, eso quisiera yo como ponerla acá porque queremos verla desde lo que tenemos acá, los cuadernos Jupyter y el lenguaje Python. Entonces, dame algunas estrategias para desarrollar habilidades con las operaciones matemáticas en los estudiantes de sexto grado a través de cuadernos Jupyter, y del lenguaje Python. Entonces, dar algunas estrategias de cómo desarrollar esas habilidades. Se nos dice que una introducción interactiva a los conceptos básicos, utilizar cuadernos para producir conceptos matemáticos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, proporcionar ejemplos interactivos de los estudiantes puedan ejecutar y manipular para comprender mejor los conceptos, y utilizar widgets interactivos de Jupyter para permitir a los estudiantes ajustar parámetros y ver cómo afectan los resultados, y resolución de problemas matemáticos, crear ejercicios prácticos como cuadernos Jupyter que requieran que los estudiantes resuelvan problemas matemáticos utilizando Python, y problemas de diferentes niveles de dificultad para adaptarse a las habilidades y niveles de comprensión de los estudiantes, y utilizar bibliotecas de visualización como Matplotlib y Seaborn para mostrar visualmente conceptos matemáticos, crear gráficos y diagramas que ilustren conceptos como fracciones, proporciones, patrones numéricos, etc. Hay mucho por hacer que se pueden hacer, entonces queremos en esta clase ponernos esos desafíos. Entonces acá en esta partecita poner acá primer video, vínculo al primero, aquí está lo de la Torre de Hanoi, que es la segunda parte de nuestro encuentro, y en la primera queremos que trabajemos estrategias para desarrollar habilidades con las operaciones matemáticas utilizando cuadernos Jupyter y lenguaje de programación Python. Entonces, como este puede ayudar a desarrollar. Entonces, como si el artículo propone una manera, como uno desde las que conoce nuestra seccional también puede proponer otras. Ya después vemos la parte de la Torre de Hanoi, en la segunda parte de nuestro trabajo, segunda parte de la sesión, sobre
estrategias desenchufadas. Estrategias desenchufadas para el desarrollo del pensamiento computacional. Bueno, entonces, y aquí nos muestra que en esas estrategias, aquí nos muestra, bueno, también tenemos para el artículo su referencia en normas ADAPA, y tenemos que el problema de la torre de Hanoi con H es un clásico problema matemático y de programación que implica mover discos de diferentes tamaños de una torre de origen a otra utilizando una torre intermedia, siguiendo reglas específicas. Aquí te dejo un algoritmo recursivo en Python para resolver el problema de la torre de Hanoi. Entonces aquí nos dice ese, vamos a separar este y lo vemos a ver cómo funciona, para entender cómo es que podemos jugar con la torre de Hanoi y por qué ese problema de la torre de Hanoi es programable. Aquí ponemos esto en línea de Python, entonces aquí ya le quitamos este delimitador y este otro, y ya nos corre la función. Aquí nos dice mover disco 1 de la torre A a la torre B, entonces nos muestra cómo mover las torres. Dice que mover el disco 1 de la torre A a la torre B, a la segunda, luego mover el disco 2 de la torre A a la torre C, de la segunda hasta la torre C, luego el disco 1 de la torre B a la torre C, luego el disco 3 de la torre A a la torre B, y luego otra vez el disco 1 de la torre C a la A, y luego el disco 2 de la torre C a la B, y luego el disco 1 de la torre A a la B. Es que el poner a correr este programa en el que vemos de que definió una función torres de Hanoi de parámetros n, origen, destino y auxiliar, y aquí generó un ciclo condicional. Si n es igual a 1, imprima esto, imprima mover disco 1 de origen a destino, y ahí termina la función con la sentencia de return. Bueno, y en return dice torre de Hanoi, llama la función, la evalúa y después imprime n. Y usted previamente le dice si solamente tiene 3 discos, pone n igual 3, si tiene 4. Entonces el juego es muy bueno porque él, mire que si tiene 6 discos, entonces le dice qué es lo que debe hacer. Entonces corremos y mire que nos dice, bueno, que será larguito, pero nos dice todo el procedimiento para poder pasar una torre de un lado a otro. Entonces nos dice que primero pase el disco 1 de la torre A a la torre C, a la tercera, luego el disco 2 de la torre A a la B, a la segunda, luego del disco 1 de la torre C a la B, y así. Entonces aquí nos muestra que efectivamente este programa es sencillo. Miren que es una línea de código bastante cortica para poder resolver la torre Hanoi para cualquier número de discos. Entonces, para 3 discos simplemente tiene solamente 2, 4, 6, 7 pasos. 7 pasos para pasar esa torre de un disco a otro, y en la que utiliza va a pasar de la torre A a la torre B, esa torre, perdón, va a pasar la torre A de una de las la torre A la va a mover al segundo lugar, a la torre C. Entonces mover el disco 1 de la torre A a la torre B, después mueve el disco 2 de la torre A a la torre C, luego el disco 1 de la torre B a la torre C, de tal manera que al final termine moviendo. Mire que aquí ya mueve del disco 1 de la torre A a la torre B, para que en definitiva en la torre B ya quede la original torre A. Entonces aquí va moviendo discos de la torre A hacia diferentes torres, de tal manera que al final
terminen todos los discos que estaban en la torre A organizados de manera decreciente en cuanto a sus radios, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces toda la torre que estaba en A, todos los discos de la torre A queden organizados de manera decreciente de abajo hacia arriba en la torre B. Es un programa muy sencillito, simplemente tiene que imprimir donde mover, en el caso de si n vale 1, mover el disco 1 de el origen al destino, y luego nos dice que vaya bajando. Entonces miren que aquí como nos genera un ciclo para muy bonito, porque en el caso de que n valga mayor a 1, entonces va a ejecutar esta línea torre de Hanoi, llamar a la función torre de Hanoi, evaluada en n-1, origen auxiliar destino, siempre va a tener evaluar esa función. Entonces el primero va a ser el número de el número de discos, n disminuido en 1, y va imprimiendo. Entonces a medida que va imprimiendo, pero en mover disco n de origen a destino, entonces siempre va a poner del origen a su destino, y luego torres de Hanoi la llama de nuevo, y otra vez destino origen, es decir, va cambiando la ubicación de los de estos dos parámetros, destino y origen, los va a cambiar de ubicación. Va a cambiar auxiliar, destino de origen, va a cambiar, siendo que primero estaba origen, auxiliar y destino, va a después cambiar es auxiliar de segundo, auxiliar de primero, destino de segundo y origen de tercero. Es como este programa nos da, efectivamente, nos resuelve la torre de Hanoi en un programa muy corto, muy corto, muy bien implementado. Entonces siempre que llame la función, es una función, miren que es una cosa muy bonita, porque es crea una función llamada torre de Hanoi que se llama a sí misma. Entonces dentro del código de ella misma se llama a ella misma de manera recurrente, se llama dos veces, llama aquí una y aquí dos veces, se llama a la torre de Hanoi dos veces. Entonces aquí cuando defines n y llamas a la función torre de Hanoi, aquí torre A, torre B y torre C, cuando ya no quede sino un solo disco, él lo que va a hacer es siempre decirle mover ese disco que queda del origen a su destino, mover de su origen a su destino. Es decir, si vamos de la torre A a la torre B, mover de la torre A efectivamente a la torre B, al destino que sea la torre B. Así nos lo pide en la primera impresión, o sea que siempre la última ficha siempre va a ir del origen al destino, de la torre A en este caso a la torre B, por ejemplo. Entonces ese último movimiento siempre va a ser así. Y miremos que efectivamente, mire que el último dice mover el disco 1 de la torre A a la torre B, o sea, de la torre A a la torre destino, del origen al destino, a donde usted lo quería. Entonces el destino siempre, cuando evaluar la función origen, destino, auxiliar, entonces siempre es que usted, el primer parámetro de la función es la torre donde empieza la montaña, la segunda es la torre donde quieres llegar, y la tercera es la torre auxiliar. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos mucho más preparado en cuanto a la lectura de este código y de cómo aprender a utilizar funciones de Python para, por ejemplo, escribir un algoritmo para realizar un juego. O sea que lo que vemos de que este juego en realidad tiene un proceso repetitivo, Muchas gracias.